La infancia de Cleopatra. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en la ciudad de Alejandría, Egipto, como parte de la dinastía Ptolemaica, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno. Desde su nacimiento, estuvo destinada a estar rodeada de poder y política. La familia Ptolemaica gobernaba Egipto como una dinastía griega en tierras egipcias, lo que generaba tensiones entre los pueblos locales y sus gobernantes. Cleopatra fue la hija de Ptolomeo XII Auletes, conocido como el flautista por su afición a tocar la flauta. Aunque no era un gobernante muy querido, su posición en el trono fue mantenida gracias a su habilidad para mantener relaciones diplomáticas con Roma, que era la gran potencia de la época. Desde pequeña, Cleopatra observó la importancia de las alianzas políticas. Su madre se desconoce, ya que las fuentes históricas no especifican claramente quién fue. Algunos creen que podría haber sido una concubina o incluso una hermana de Ptolomeo XII. Cleopatra creció en un ambiente lleno de intrigas palaciegas, donde las traiciones y asesinatos eran métodos comunes para asegurar el poder. Cleopatra fue la tercera de 6 hijos. Su infancia no fue tranquila, pues las disputas por el trono comenzaron cuando aún era muy pequeña. Las tensiones dentro de la familia y las amenazas externas hacían de la corte un lugar peligroso. Desde muy joven, aprendió a cuidarse y a entender las complejidades del poder. A diferencia de la mayoría de las mujeres de la época, Cleopatra recibió una educación avanzada. Era muy inteligente y mostró una capacidad para absorber conocimientos desde pequeña. Esto la separaba de sus hermanos, quienes estaban más enfocados en el lujo y los placeres que en los estudios. Los tutores de la familia eran griegos y la instruyeron en astronomía, matemáticas y filosofía. Alejandría, su ciudad natal, era uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Contaba con la famosa Biblioteca de Alejandría, un lugar donde se almacenaban conocimientos de todas partes del mundo. Cleopatra pasó parte de su infancia entre libros y manuscritos, absorbiendo información de todas las áreas posibles. Aunque su lengua materna era el griego, Cleopatra fue una de las pocas de su dinastía en aprender el idioma egipcio. Esto le permitió conectarse con su pueblo de una manera única. Su capacidad para hablar con los egipcios en su propia lengua le dio una ventaja política que sus antecesores nunca tuvieron. Desde pequeña, Cleopatra mostró un gran interés en la política y en las relaciones exteriores. Su padre, aunque débil como gobernante, se dio cuenta de sus habilidades y comenzó a incluirla en reuniones importantes. Estas primeras experiencias forjaron a la futura reina, enseñándole a manipular y utilizar las alianzas a su favor. La dinastía Ptolemaica. Un trono en peligro. La dinastía Ptolemaica fue fundada por Ptolomeo Puminueu, un general de Alejandro Magno que se autoproclamó faraón de Egipto tras la muerte de Alejandro. A pesar de ser griegos, estos gobernantes adoptaron algunas tradiciones egipcias para mantener su control, pero nunca fueron del todo aceptados por la población local. Esto generaba constantes rebeliones y malestar. Durante los siglos que estuvieron en el poder, los Ptolomeos se vieron envueltos en intrigas familiares que ponían en riesgo la estabilidad del reino. Los matrimonios entre hermanos eran comunes en esta familia, pero no para preservar el amor, sino para mantener el poder dentro del linaje. Esto creó un entorno lleno de celos, traiciones y rivalidades. Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, heredó un trono lleno de deudas y problemas internos. Su gobierno fue débil y estuvo marcado por su constante dependencia de Roma para mantener el control. Las constantes sublevaciones de los nobles egipcios y la creciente influencia de Roma crearon un escenario muy complicado para la joven Cleopatra. El trono de los Ptolomeos no era seguro. En muchas ocasiones, reyes y reinas fueron derrocados o asesinados por sus propios familiares. Cleopatra, desde pequeña, tuvo que observar con cuidado cada movimiento en la corte. Su propia vida estaba en peligro y comprendió que en ese entorno solo la astucia y la inteligencia la protegerían. A medida que Roma se convertía en la potencia dominante, los Ptolomeos se vieron obligados a buscar su favor. Roma tenía el poder de decidir quién se mantenía en el trono y quién era destituido. Esto hizo que la familia Ptolemaica se convirtiera en marionetas políticas de Roma, algo que Cleopatra siempre quiso cambiar. Cleopatra no solo era testigo de estos conflictos, sino que también comenzó a ser una participante activa. Desde muy joven, aprendió a identificar a sus aliados y enemigos dentro de la familia.
Sus hermanos también estaban ansiosos por el poder, y ella tenía que prepararse para enfrentarlos en el futuro. La situación en Egipto era precaria. Mientras Roma observaba con interés, los Ptolomeos luchaban por mantener su control sobre el país. Los rebeldes locales aprovechaban cualquier señal de debilidad para intentar derrocar al gobierno central. Esto llevó a Cleopatra a entender que el poder no era solo una cuestión de sangre, sino de influencia y control. El trono de Cleopatra nunca fue garantizado. Tuvo que luchar, no solo contra sus hermanos, sino contra los mismos romanos que veían a Egipto como un premio estratégico. La lucha por mantener su lugar como la gobernante legítima comenzó desde su niñez y marcó toda su vida. La educación de una princesa egipcia. A diferencia de muchas princesas de la época, Cleopatra recibió una educación similar a la de los hombres. Los Ptolomeos creían en la importancia del conocimiento para el poder, por lo que contrataron a los mejores tutores griegos para enseñar a Cleopatra no solo las artes, sino también disciplinas más complejas como la retórica y la filosofía. Desde pequeña, Cleopatra mostró una mente rápida y una capacidad impresionante para aprender. Su formación comenzó con el griego clásico, la lengua que se hablaba en la corte ptolemaica, y continuó con otras lenguas importantes como el latín, hebreo, siríaco y persa. Esta educación multilingüe le permitió entender las políticas extranjeras y comunicarse con facilidad con emisarios y reyes de otras naciones. Pero su mayor logro fue dominar el antiguo idioma egipcio, algo que sus antepasados habían ignorado por completo. Además de los idiomas, Cleopatra estudió matemática y astronomía. La Biblioteca de Alejandría, uno de los centros de conocimiento más importantes del mundo antiguo, estaba a su disposición. A menudo pasaba horas en sus grandes salas, rodeada de papiros y textos sagrados. Su interés en la ciencia la llevó a estudiar el calendario egipcio y las estrellas, algo fundamental en un país cuya vida dependía del Nilo y sus ciclos. La retórica y el arte de la oratoria fueron fundamentales en su formación. Desde pequeña, Cleopatra fue entrenada en cómo influir a través de las palabras. La retórica era considerada una herramienta de poder. En las cortes de Egipto, la capacidad de persuadir podía ser tan letal como un ejército. Se decía que Cleopatra podía hablar en público con una elegancia que hipnotizaba a quienes la escuchaban. También recibió instrucción en tácticas militares. Aunque no se esperaba que una mujer liderara un ejército, los Ptolomeos sabían que la guerra y la estrategia eran claves para el gobierno. Aprendió sobre formaciones de combate y cómo mover a las tropas. Esta educación le permitió, años más tarde, tomar decisiones cruciales en el campo de batalla y defender su posición como reina en tiempos de crisis. Cleopatra también fue educada en la política interna de Egipto. Estudió los textos de antiguos faraones y las costumbres del pueblo egipcio. Conocía las tradiciones religiosas y cómo influían en la vida de los campesinos y artesanos. Esto le dio un conocimiento profundo de su propio país, algo que sus predecesores, centrados en la corte griega, habían pasado por alto. La historia y las culturas extranjeras fueron otra área de enfoque. Estudió el pasado de Grecia, Roma y Persia, aprendiendo de las victorias y fracasos de estos imperios. Esto le permitió entender mejor a sus futuros adversarios y aliados. Sabía cómo utilizar las enseñanzas del pasado para prever los movimientos políticos y estratégicos de sus oponentes. Pero no todo fue académicamente formal. Cleopatra también fue instruida en la danza, la música y la poesía. Estas habilidades eran necesarias para ser vista como una anfitriona refinada y una monarca cultivada. Sabía tocar instrumentos como el laúd y recitar poemas con gracia. Esta combinación de habilidades intelectuales y artísticas la hizo destacar entre todas las princesas de su tiempo, marcándola como alguien destinada a dejar huella en la historia. La niña que soñaba con ser reina. Desde pequeña, Cleopatra mostró un deseo inquebrantable de gobernar. Observaba a su padre, Ptolomeo XII, lidiar con las intrigas y las amenazas a su reino y parecía entender que, algún día, tendría que hacer lo mismo. Aunque no era la primogénita, se distinguía de sus hermanos por su carácter fuerte y su capacidad para adaptarse a situaciones difíciles. Su infancia estuvo llena de desafíos. A medida que crecía, la inestabilidad política de su país también aumentaba. En lugar de disfrutar de una niñez despreocupada,
Cleopatra se vio obligada a aprender las reglas de la supervivencia. No era solo una princesa, era una posible contendiente al trono, y sus propios hermanos la veían como una amenaza. Cleopatra siempre fue observadora y cautelosa. Su padre, consciente de su talento, le permitió estar presente en las reuniones con los emisarios romanos y otros diplomáticos. A través de estas experiencias, empezó a aprender cómo negociar, cómo mantener la calma bajo presión y cómo presentarse como una figura de autoridad, incluso siendo joven. Aunque muchos pensaban que el trono sería para su hermano mayor, Cleopatra jamás dejó de luchar por ser reconocida como la legítima sucesora. Durante las ceremonias públicas, siempre se presentaba con una postura firme y una mirada decidida. Era consciente de que la percepción lo era todo en la política, y desde pequeña se entrenó para proyectar la imagen de una futura reina. A menudo se dice que Cleopatra soñaba con restaurar la gloria de Egipto. Veía cómo su padre dependía de Roma y cómo el poder de su familia se debilitaba. Desde niña, tenía claro que debía ser más fuerte y astuta que sus antecesores si quería salvar a su país. No quería ser solo una reina decorativa, quería ser una soberana que realmente gobernara. Cuando otros niños jugaban, ella observaba. Cuando otros se distraían, ella estudiaba. Su determinación no pasó desapercibida en la corte. Muchos ya la consideraban una amenaza incluso antes de ser adulta. Los consejeros de su padre hablaban en susurros sobre el fuego que veían en sus ojos, un fuego que solo los grandes líderes poseían. A medida que su carácter se fortalecía, también lo hacía su capacidad para ver más allá de las apariencias. Aprendió a distinguir a los verdaderos aliados de los traidores ocultos. Esta habilidad se convirtió en una de sus mayores armas durante su vida. Cleopatra sabía que en la política no todos los que te rodean desean tu bien. Aunque era joven, tenía ambición. No soñaba con ser la esposa de un rey ni la madre de príncipes. Soñaba con tener la corona para ella sola. La lucha interna entre sus hermanos no la desanimó. En su mente, ya era una reina. Solo faltaba que el mundo lo reconociera. El Egipto de Cleopatra, un país dividido. Egipto en tiempos de Cleopatra no era el poderoso imperio que había sido en el pasado. En lugar de ser un reino unificado y fuerte, estaba dividido entre la influencia griega de los Ptolomeos y las tradiciones locales egipcias. Aunque Alejandría, la capital, era un centro cultural griego, la mayoría de la población en el resto del país seguía las costumbres ancestrales y hablaba su propio idioma. El Nilo era la columna vertebral del país. Las vidas de todos los egipcios dependían de las crecidas anuales de este río, que fertilizaban las tierras y permitían la agricultura. Cleopatra, desde pequeña, entendió la importancia de controlar las aguas del Nilo, pues de ellas dependía la estabilidad económica de Egipto. El control del Nilo no solo era una cuestión política, sino de supervivencia. Alejandría, donde creció Cleopatra, era una ciudad vibrante y multicultural. Griegos, egipcios, judíos y mercaderes de todo el Mediterráneo se reunían allí. Esto creó una mezcla única de culturas, con templos egipcios junto a teatros griegos y barrios judíos. Cleopatra, desde niña, tuvo que moverse en este entorno diverso, aprendiendo a lidiar con las diferentes facciones y sus intereses. Mientras Alejandría prosperaba, el resto del país sufría. Los campesinos egipcios, llamados felahin, vivían en la pobreza. Eran quienes cultivaban las tierras, pero una gran parte de sus cosechas iba a parar a las arcas del faraón y cada vez más a pagar las deudas con Roma. Cleopatra entendió desde pequeña que gobernar Egipto no era solo controlar Alejandría, sino también ganarse la lealtad del campo. El conflicto entre griegos y egipcios también era evidente en la religión. Mientras los Ptolomeos adoraban a dioses griegos como Zeus y Apolo, el pueblo seguía fiel a Ra, Osiris e Isis. Cleopatra, siendo una niña curiosa, se interesó por ambas tradiciones, pero fue especialmente atraída por la figura de Isis, la diosa madre y protectora de Egipto. Con el tiempo adoptó esta imagen para presentarse como la nueva Isis ante su pueblo. La influencia de Roma se sentía cada vez más fuerte. Durante la niñez de Cleopatra, Egipto estaba casi en bancarrota debido a las enormes sumas de dinero que su padre, Ptolomeo XII, pagaba a Roma para mantener su posición en el trono.
Esta situación hacía que muchos en la corte lo vieran como un títere de los romanos, lo que alimentaba el descontento y las rebeliones. Cleopatra entendió que Roma no era solo una amenaza militar, sino también económica y política. La influencia romana dividía aún más al país. Mientras algunos en la corte ptolemaica veían a Roma como un salvavidas, otros, especialmente los egipcios nativos, consideraban a los romanos como invasores extranjeros que robaban sus riquezas y destruían su cultura. El país que heredaría Cleopatra no solo estaba dividido entre griegos y egipcios, sino también dentro de su propia familia. La lucha por el trono se intensificó a medida que su padre envejecía y se debilitaba. Los hermanos de Cleopatra, en lugar de unirse, conspiraban unos contra otros. Esta inestabilidad preparó el terreno para el caos que vendría cuando ella finalmente asumiera el poder. Los primeros desafíos, pérdidas y traiciones. La vida de Cleopatra cambió drásticamente cuando su padre, Ptolomeo XII, fue derrocado por una rebelión interna y obligado a huir de Egipto en el 58 a.C. Ella, apenas una adolescente, fue testigo de cómo su familia se desmoronaba. La reina madre intentó mantener el control del trono, pero la situación en Alejandría era cada vez más caótica. Durante este periodo de exilio, Cleopatra vivió en Roma junto a su padre, quien buscaba el apoyo de la República para recuperar su trono. La joven princesa observó de primera mano las intrigas políticas romanas y las luchas de poder en el Senado. Fue en estos años cuando comenzó a entender que, para sobrevivir, necesitaba el apoyo de Roma, pero también debía mantener su independencia. Finalmente, con la ayuda de Roma, Ptolomeo XII fue restaurado en el trono en el año 55 a.C. Cleopatra regresó a Egipto con su padre, pero el costo de esta restauración fue alto. El país quedó endeudado y políticamente sometido a Roma. Cleopatra entendió que Egipto se encontraba en una posición delicada y que debía encontrar la manera de equilibrar la influencia romana para evitar una ocupación completa. A su regreso, Cleopatra también enfrentó traiciones dentro de su propia familia. Muchos en la corte no aceptaban el regreso de su padre y comenzaron a conspirar contra él. Incluso su hermana, Berenice IV, había intentado usurpar el trono en su ausencia. Cleopatra se dio cuenta de que su propia sangre podía ser su mayor enemiga. La muerte de Ptolomeo XII en el 51 a.C. marcó el inicio de una nueva era de conflictos. Según las leyes egipcias, Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo XIII, debían gobernar juntos como faraones. Sin embargo, la relación entre los dos se deterioró rápidamente. Los consejeros de su hermano intentaron desplazar a Cleopatra y controlar el reino a través de él. A los pocos meses, Cleopatra fue depuesta y obligada a huir de Alejandría. Fue un golpe devastador. Pasó de ser la reina de Egipto a ser una fugitiva, buscando apoyo en las provincias fronterizas. Pero, en lugar de rendirse, comenzó a reunir fuerzas y alianzas para recuperar su trono. Desde muy joven, demostró una capacidad de recuperación y resistencia poco común. La oportunidad para Cleopatra llegó cuando César desembarcó en Egipto en el 48 a.C. Cleopatra, mostrando su astucia y coraje, se coló en el palacio envuelta en una alfombra para sorprender a César y pedirle ayuda. Este acto no solo la puso de nuevo en el poder, sino que marcó el comienzo de una de las alianzas más famosas de la historia antigua. La traición de su hermano, Ptolomeo XIII, al intentar matar a César, desencadenó la guerra civil en Egipto. Cleopatra, apoyada por las legiones romanas, finalmente derrotó a su hermano en la batalla del Nilo. Así, a los 21 años, Cleopatra se convirtió en la reina absoluta de Egipto, lista para enfrentar cualquier desafío, sin importar el costo. La princesa que volvió para gobernar. Tras ser desterrada por su hermano Ptolomeo XIII, Cleopatra no se quedó de brazos cruzados. Se retiró al desierto oriental, donde comenzó a planear su regreso. Se puso en contacto con tribus locales y antiguos aliados que aún le eran leales, logrando reunir un pequeño ejército. No tenía la fuerza para enfrentar a su hermano directamente, pero sabía que una oportunidad llegaría si se mantenía paciente y calculadora. Cleopatra comprendía que la guerra no se ganaba solo con ejércitos, sino con alianzas estratégicas. Envió mensajeros a diferentes regiones buscando apoyo y observó cuidadosamente el conflicto entre su hermano y Roma.
Cuando Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a Pompeyo, Cleopatra vio su oportunidad. Sabía que César era la llave para recuperar el trono, y decidió arriesgarlo todo para encontrarse con él en persona. La famosa escena de Cleopatra, llegando a los aposentos de César envuelta en una alfombra, no fue un acto impulsivo, sino una estrategia cuidadosamente planificada. Ella sabía que entrar de esa manera demostraría su valentía y su voluntad de hacer cualquier cosa por recuperar su reino. César, impresionado por su audacia y encanto, decidió escucharla. Cleopatra tenía algo que muchos otros reyes y príncipes no: una combinación de carisma, inteligencia y determinación. Con César de su lado, Cleopatra comenzó a negociar su regreso al poder. César, viendo en ella una aliada valiosa para sus propios intereses en Egipto, accedió a apoyarla. Esto provocó la furia de su hermano, Ptolomeo Tréceo, quien se sintió traicionado por la intervención romana. La tensión aumentó rápidamente, y lo que comenzó como una negociación política pronto se convirtió en una guerra civil. Durante el conflicto, Cleopatra no se limitó a ser una espectadora. Se mantuvo al lado de César, participando en las decisiones militares y mostrando su capacidad de liderazgo. Sus conocimientos del terreno y la geografía egipcia fueron cruciales para las tácticas del ejército romano. Cleopatra demostró que no era solo una figura decorativa, era una líder que podía luchar por su posición. La guerra culminó con la batalla del Nilo, donde las fuerzas de Cleopatra y César derrotaron a Ptolomeo XIII. Su hermano intentó huir, pero se ahogó en el río mientras escapaba. Con la muerte de su rival, Cleopatra se aseguró el trono. Aunque Roma ayudó en su victoria, ella jugó un papel clave en el conflicto, moviendo las piezas de manera magistral para recuperar el control de Egipto. Tras la victoria, Cleopatra fue proclamada reina una vez más, pero esta vez con una nueva estrategia en mente. En lugar de compartir el poder con otro miembro de su familia, buscó consolidarse como la única gobernante legítima. Para calmar las tensiones internas y satisfacer las costumbres locales, se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, quien tenía solo 12 años y no representaba ninguna amenaza para ella. Así, Cleopatra se convirtió en la única soberana de Egipto a los 21 años. Su astucia, carisma y capacidad para maniobrar en las situaciones más complicadas la hicieron destacar. Desde ese momento, ya no era solo la joven princesa que soñaba con ser reina. Era la mujer que había demostrado que podía serlo y mantener su trono contra todos los pronósticos. La niña desterrada regresó como la indiscutible soberana de Egipto, lista para enfrentarse a los desafíos que aún estaban por venir. Desde pequeña, fue una figura intrigante, capaz de cautivar no solo a su pueblo, sino también a los romanos. Su habilidad para transformar su propia historia en una narrativa poderosa comenzó desde su infancia. Los historiadores la describen como una estratega nata, capaz de ver más allá de su presente y planear su futuro. Cleopatra siempre fue consciente de cómo proyectar su imagen. Durante su niñez, observó a su padre y a otros reyes en sus intentos por ganarse a sus pueblos. Aprendió que, en política, las apariencias importaban tanto como las acciones. Adoptó con facilidad símbolos egipcios como la corona de Isis y se rodeó de los elementos que reforzaban su legitimidad como soberana de Egipto. La idea de una joven inteligente y decidida que desafía a su propia familia para reclamar su lugar en el trono es parte de lo que la convirtió en leyenda. A diferencia de otras princesas que se conformaban con el papel de esposa o consorte, Cleopatra buscaba el poder absoluto. Su tenacidad fue lo que marcó la diferencia y la convirtió en un mito que trascendió los siglos.